10:15 de la mañana, Estrasburgo. Ursula von der Leyen cruzó el umbral de la Cámara con la zancada firme de quien se cree invencible, flanqueada por su detalle de seguridad y asesores que se movían como sombras. Sostenía una carpeta de cuero con discursos meticulosamente diseñados para neutralizar cualquier ataque. Su rostro era una máscara de mármol, serena, distante, impecable. Había sobrevivido a pandemias, crisis de deuda y tormentas diplomáticas. Para ella, esta era solo una mañana más en la cima del mundo. Pero el aire en el Parlamento Europeo no era el de siempre, no era la tensión habitual de un debate político, era el peso denso y asfixiante de un juicio final. Los periodistas veteranos lo sintieron de inmediato, una electricidad estática que presagiaba un desastre inminente. El primer golpe no llegó de la oposición radical ni de los euroescépticos que gritaban en las plazas. El golpe de gracia nació de su propia familia política. Un eurodiputado alemán, un hombre que debía ser su escudo, se puso en pie. Con una furia gélida y quirúrgica, sus palabras cayeron como guillotinas sobre el silencio sepulcral del recinto. Acusó a la Comisión de haber convertido a Europa en el hazmerreír del mundo, de haber incinerado décadas de diplomacia y alianzas sagradas en semanas de arrogancia e incompetencia de proporciones épicas. Entonces detonó la bomba. Ursula von der Leyen debe dimitir de inmediato por el bien de Europa. El estallido fue total. Los aplausos ensordecedores hicieron vibrar los cimientos del edificio mientras la mujer más poderosa del continente se quedaba lívida, con las manos aferradas al borde de su escritorio para ocultar un temblor que ya era incontrolable. Las cámaras, en un primer plano despiadado, transmitían a millones de hogares el preciso instante en que su máscara de poder se hacía pedazos. La fortaleza había caído desde adentro. La onda expansiva del primer ataque aún vibraba en las paredes de cristal del Parlamento cuando la estructura misma del poder empezó a astillarse. Lo que el mundo estaba presenciando no era un debate, era una ejecución política televisada. Ursula von der Leyen, la mujer que había navegado por las aguas más turbulentas de la geopolítica global, se encontraba de repente sin brújula, atrapada en el centro de un huracán que ella misma, en su aislada torre de marfil en Bruselas, no vio venir. Antes de que los aplausos tras la exigencia de dimisión del eurodiputado alemán se extinguieran, una representante francesa ya estaba de pie, reclamando el suelo con una ferocidad que helaba la sangre. No hubo preámbulos, no hubo cortesía parlamentaria. Sus palabras fueron proyectiles dirigidos al corazón de la gestión diplomática de von der Leyen. Usted ha incinerado 70 años de relevancia europea en cuestión de semanas, gritó la francesa, con la voz resonando en cada rincón de la Cámara. Habló de la humillación histórica ante los Estados Unidos, de cómo la administración estadounidense se negaba ya incluso a reconocer la autoridad de la Comisión en la mesa de negociaciones. Describió con una precisión quirúrgica y cruel la degradación de ver cómo las alianzas forjadas con la sangre y el sacrificio de las generaciones de la posguerra se desmoronaban por lo que llamó una gestión arrogante, incompetente y profundamente irresponsable. Acusó a von der Leyen de destruir, ella la sola, la relación transatlántica que era el último pilar de la seguridad europea. El impulso era ahora imparable. El aire en el recinto se sentía pesado, cargado con el resentimiento acumulado de años de decisiones tomadas a puerta cerrada. Entonces, sin esperar el turno de palabra ni la venia del presidente de la Cámara, surgió la voz del representante italiano. Fue un grito visceral, el eco de millones de voces que Bruselas había elegido ignorar.
Habló de la devastación económica que recorría su país como una plaga. Describió fábricas cerrando sus puertas para siempre, padres de familia llorando en las mesas de sus cocinas y una juventud que huía de Italia porque no veía futuro en una tierra asfixiada por regulaciones diseñadas por burócratas que jamás habían sudado para pagar una nómina. «Usted se esconde detrás de carpetas de cuero y frases ensayadas», rugió el italiano, señalándola directamente con un dedo tembloroso de rabia. «Mientras usted disfruta del confort de sus oficinas en Bruselas, personas de carne y hueso están pagando el precio de su desconexión con la realidad. Mírenos, mire a los ojos de los trabajadores que ha traicionado». La Cámara era ya un campo de batalla. Uno tras otro, los representantes de Polonia, Hungría, Austria, los Países Bajos y España se levantaron en una insurrección coordinada por el destino. El lenguaje que utilizaban había dejado de ser diplomático, era brutal, crudo y final. Hablaron de una gestión financiera que rozaba lo criminal, de un autoritarismo que había corroído los cimientos democráticos de la Unión y de una traición fundamental a los valores que prometieron proteger. Cada orador se alimentaba de la energía del anterior. La temperatura en la sala subía con cada nueva acusación, empujando la confrontación a niveles que los veteranos de Estrasburgo calificaron de sin precedentes. Era el lenguaje de la verdad sin filtros, lanzada frente a millones de espectadores que no podían apartar la vista de sus pantallas. En medio de este caos, la figura de von der Leyen ofrecía un espectáculo desgarrador. Su compostura, perfeccionada durante décadas en los niveles más altos de la política mundial, se estaba rompiendo en pedazos. Intentó intervenir, levantó la mano buscando el micrófono, pero el presidente de la Cámara, en un acto de humillación que pasará a los libros de historia, simplemente la ignoró, permitiendo que la marea de indignación siguiera subiendo. Sus manos, aquellas manos que habían firmado tratados que afectaban a 500 millones de personas, estaban ahora aferradas al borde de su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su rostro, captado en alta definición por cámaras que buscaban cada rastro de pánico, estaba pálido, casi translúcido. Ya no era la líder de Europa, era una acusada en el banquillo de un tribunal que no aceptaba apelaciones. Lo que ella aún no sabía, mientras luchaba por mantener la respiración en ese foso de leones, era que lo peor no estaba sucediendo dentro de esas 4 paredes. Lo que estaba ocurriendo afuera, en las calles adoquinadas de Bruselas y en los corazones de la gente común, era lo que realmente iba a cambiar el destino del continente para siempre. La mecha se había encendido y el estallido final estaba a solo unos minutos de distancia. Cuando Ursula von der Leyen finalmente alcanzó el micrófono, el mundo contuvo el aliento. Pero lo que siguió no fue un discurso de salvación, sino el sonido del colapso total. Con las manos temblando violentamente y la voz quebrada por una presión que ya no podía contener, intentó defender su legado. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La Cámara estalló en carcajadas. Los mismos representantes que debían respetar su autoridad se rieron abiertamente en su cara. Una humillación cruda y despiadada, retransmitida en vivo para decenas de millones de personas. El aura de invencibilidad de la mujer más poderosa de Europa se había evaporado en un segundo. Mientras ella luchaba por su supervivencia en Estrasburgo, el verdadero incendio rugía fuera de esos muros. En Bruselas, más de 50.000 personas ya inundaban las calles y la cifra seguía escalando. No era una protesta organizada por la oposición ni financiada por agendas ocultas. Era un estallido espontáneo de rabia pura. Una enfermera de Lyon, con lágrimas en los ojos frente a las cámaras, resumía el sentir de un continente harto de ser ignorado. Se acabó el tiempo de las excusas. Ursula von der Leyen entró en esa cámara
como la líder indiscutible del proyecto europeo y salió convertida en un fantasma político. La tribu, la arquitectura de autoridad que ella representaba, se quebró de forma irreversible. Lo que ocurrió ese martes no se podrá enterrar con comunicados de prensa ni estrategias de imagen. Algo se ha roto en el corazón de Europa que las mismas manos que lo destruyeron no podrán reparar. El mundo sigue observando, porque esta historia no termina aquí. La rabia que llena las calles sigue ardiendo, y lo que viene a continuación se moverá más rápido de lo que nadie está preparado para afrontar. Si este relato te ha revelado lo que los medios tradicionales intentan ocultar, compártelo. El futuro de Europa se está decidiendo ahora mismo, y tú no quieres ser el último en enterarte.